es que lo más importante probablemente de la exposición va a ser la biblioteca que pueden ustedes tener a su alcance. Eso creo que es lo más importante que va a servir para ustedes, sin perjuicio de que la ponencia tiene como objetivo delimitar argumentos, ideas principales, centrales al momento de redactar tu escrito de apelación. Bien, voy a empezar. Este mapa mental se lo he enviado al equipo Mamachat, pero ustedes también ponen Google, ponen Derecho Procesal Penal Iván Gómez Torres Mindomo y van a ingresar a lo mismo. Van a poder descargar el material que está aquí. ¿Sí? Y ustedes van a ver que existen otras opciones. Me estoy yendo al material que ustedes pueden ingresar. Aquí está la ponencia. ¿Ya? Bien, hay libros, hay de jurisprudencia que se comparten, hay grupos de Telegram, ustedes le dan clic y pueden formar parte de esos grupos de Telegram o copian el enlace y van al Telegram, no hay problema. Pero lo más importante todavía eso es este catálogo que estamos tratando de ordenar poco a poco para que nos sirva a nosotros en el día a día. Lo mismo les puede servir a ustedes. Si ustedes tienen algún libro y está en PDF mejor, sí agradecería enormemente que por el grupo Telegram me puedan comunicar y lo podemos ingresar poco a poco. Bien, esto es importante porque, bueno, acá hay manuales de derecho procesal penal sobre todo. Hay varios enlaces de respaldo, le dan clic y van a poder revisar este material que les puede servir. Si estás estudiando, te va a servir. Si estás investigando, también, ¿no? Y si eres abogado litigante, antes de redactar, siempre recomiendo revisar, refrescar memoria, revisar la doctrina. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora estamos dentro de lo que es el curso de apelación. ¿Qué ha pasado? Parece que he tenido un pequeño problema. Voy a ingresar acá. Bien. Vamos a los medios impugnatorios. Mira, sí, era igual. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Primero, vamos a redactar un expediente. Lo mínimo que te pido, lo mínimo es, si estamos en prisión preventiva, un incidente, o en el tema principal, una sentencia, procura tener todo, ¿no? Todo lo que sucedió en ese incidente. Hoy en día todo está escaneado y si no está escaneado vas, pides la lectura y escaneas con el CAN Scanner, ¿no? Desde el celular puedes usarlo. Y si puedes manejarlo todo a nivel de nube, para mí mejor. Así que no puedes hacer una apelación si no tienes todo tu base de datos respecto al incidente. Eso para mí es básico. Hay dos temas que tienes que tener en cuenta, o yo diría tres. Cuando vas a pensar en cuestionar la decisión de un juez, piensa en tres conceptos: admisibilidad, procedencia y ¿cómo hago para que me declaren fundado mi pedido? Son tres conceptos. Iván, pero ¿dónde están tus argumentos vinculados a los procesalistas dicen fundabilidad, ¿no? Para que sean declarados fundados tus argumentos? Bien. Yo diría que está explicado de manera transversal, dentro de la procedencia, dentro de la admisibilidad. Luego eso ya vamos a ingresar a detalle. Bien, acá hay una lectura que sí me parece interesante, lo encontré en internet. Uy, no puede ser, no entra. Sería importante ingresar. ¿Qué pasó? Bueno. Esta lectura tiene que ver con la admisibilidad, procedencia y fundabilidad. No sé qué pasó. Este es un escrito de Juan Morroy Galvez. Lo puedes descargar, revisar, no hay problema. Ya, lo veo, sí, pero no sé qué pasó, no puedo abrirlo. Y el proceso civil como que te aclara más, ¿no? Cuando te falta un requisito, te declaran inadmisible y te dicen, bueno, tienes un plazo para poder subsanarlo. Pero en el proceso penal es interesante de que te ponen determinados requisitos y te dicen, esto es para admitirlo y esto es para ver su procedencia. Sin embargo, ambos conceptos tienen la misma consecuencia. Si no cumples con los requisitos para la admisibilidad, igual
no te lo aceptan y te rechazan tu pedido. Así que no entiendo por qué lo diferencian. Ojo, esta afirmación es desde mi ignorancia. Eh, Mi idea es seguir conociendo un poco más sobre este punto. Pero este es nuestro punto de partida. Así que pensemos en lo que es cuando nos mencionan la admisibilidad para poder impugnar. Hay formalidades. ¿Cuáles son esas formalidades? Por ejemplo, puede ser escrita, puede ser oral. No hay problema, no hay problema. Pero si es oral, tienes que tener claro algo. Revisa ese artículo 448, inciso 4. Si estás en un proceso inmediato, ojo, procesos penales comunes, hay procesos especiales, y dentro de esos procesos especiales hay uno, y sobre todo el proceso inmediato, que si te sentencian, o textualmente pronto, solamente en esa audiencia se puede interponer el recurso de apelación y se debe fundamentar. ¿Ya? No esperes, si no vas preparado para el peor escenario, tienes que estar atento. No me parece productivo ese dispositivo legal, creo que hay que cuestionarlo, porque no le permiten, en este caso, tener un tiempo razonable para poder preparar una defensa técnica. No, no me parece, considero que vulnera ahí el derecho de defensa, pero existe. Y te va a suceder, y tienes que estar preparado. Y si tú interpones el recurso de apelación, tienes 5 días para luego ya presentar tu escrito. ¿Ya? Y ahí está el artículo, ¿no? El 405, inciso 2. En los demás casos, en donde haya una audiencia y te han leído la decisión, imagínate, ahora están viendo el tema de Mauricio Fernandini y Sada Goray, el abogado, si se considera preparado en ese momento, tiene la opción de interponer el recurso de apelación y fundamentarlo de manera oral, pero lo tiene que hacer de manera escrita también en el plazo de 5 días. ¿Ya? Entonces, puedo interponerlo de forma escrita y de forma oral. Algo que también es importante dentro de los requisitos de admisibilidad es el plazo. Mucho cuidado con el plazo, chicos. Mucho cuidado con el plazo. Porque... Uy, me perdí acá. Listo. Porque si no se contabiliza correctamente, pierdes tu oportunidad, ¿no? Y tu cliente pierde su oportunidad de poder cuestionar la decisión. Entonces, lo primero que creo que Rubí tiene sí, me parece que tiene activado su audio, pero entonces, sí, yo considero de que debe tomarse en cuenta cómo se contabilizan los plazos. El Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal nos ilustran, nos dicen, nos enseñan y hay que revisarlo. Primero, la decisión tiene que estar notificada y a partir del día siguiente recién se contabiliza. Es lo primero la primera regla que hay que tener claro. Lo segundo que hay que tener claro es que existen, y esto viene el Código Procesal Penal, existen incidentes o resoluciones en los cuales te brindan plazos, ¿no? 48 horas, en plazo de 48 horas o 72 horas. ¿No? Existen plazos para poder impugnar. Entonces tenemos que ver cuáles son las horas hábiles, y eso lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluso el Código Procesal Penal también te habla de horas hábiles e inhábiles. Eso estoy precisando los artículos. La idea no es leer los artículos, la idea es que ustedes tengan en cuenta este esquema cuando van a presentar su escrito para refrescar memoria. Una suerte de leer un poco de un ensayo exegético, ¿no? sobre los medios impugnatorios, sobre qué debo tener en cuenta para presentar mi escrito, para redactar mi escrito de apelación. ¿Bien? Hay horas hábiles, hay días hábiles. El Código Procesal Penal lo regula, el Código Procesal Civil lo regula y la Ley Orgánica del Poder Judicial lo regula. Estos son los artículos que estoy precisando. Los que he encontrado hasta el momento, por eso es que señalé. Esto es una suerte de ensayo exegético, investigación exegética. Bien, chicos. Bien. Entonces, se debe entender que los días hábiles, y aquí es el centro de todo, ¿no? Los días hábiles, es de lunes a viernes, ¿no? Simplemente eso. Feriado no se contabiliza, sábado y domingo tampoco se contabiliza. ¿Y qué sucede si me notifican en mi casilla electrónica? Y yo me atrevo a decir, en mi correo electrónico, porque no está regulado el tema del correo electrónico.
Bueno, estas son dos ideas que propongo tener en cuenta. La primera es la regla 234. ¿Por qué le digo así? Si a tu casilla electrónica notifican un día 2, entonces tú tienes un plazo para revisar tu correo o tu casilla electrónica. El plazo sería el segundo día. ¿No? La regla 234. Cuentas, el primer día sería el día 3, el segundo día sería el día 4. ¿No? Eso es. Y eso, como que he copiado esa idea de la Corte Suprema. Ahora vamos a revisar qué dijo la Corte Suprema en este punto. Luego de esto, luego de saber qué fecha si fue notificado correctamente o de forma idónea, es decir, a mí me imputan que ya fui notificado correctamente, yo tengo la obligación como abogado de revisar mi casilla electrónica por lo menos en el plazo de 2 días. ¿Sí? El segundo día surte efectos. Bien. Entonces, aplicamos la regla 234. Pero después que he sido notificado correctamente, al día siguiente hábil, recién empieza la contabilización de los plazos, sea para impugnar autos o para impugnar sentencias. ¿Ya? Entonces, esas son las dos ideas. Y ahora vamos a ver de dónde saqué esas ideas. Esas ideas las tomé. Uno, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 155C. ¿No? Y este artículo ha sido objeto de análisis tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional. Esta queja, este recurso de queja, si lo quieres revisar, ya sabes cómo ingresar este material, le das clic y vas a poder revisar la queja. Ahí está la queja. ¿Ya? Y ahí vas a poder revisarla y analizarla y ver. De pronto no estás de acuerdo con mi análisis, no hay problema. Aquí es donde resulta la regla 234. Y justo analizan, ¿no? Te dice, aquí se trataba de una sentencia en donde la Corte Suprema señala que para notificar, la notificación se realizó el 2 de diciembre. Yo me fui al año 2020, 2 de diciembre. Y el segundo día siguiente sería el día 4 de diciembre. Por eso saqué la regla 234. Simplemente, no sé si decir, para no olvidarnos, para poder refrescar siempre esta forma de contabilizar los plazos. Esto sucede de la misma forma se razona, incluso yo he cogido estos dos argumentos de aquí, de esta sentencia del Tribunal Constitucional. También está el enlace directo para la resolución del Tribunal Constitucional. Concretamente te dicen estos dos puntos que estoy proponiendo. ¿Sí? No es mi creación heroica, no soy un genio, simplemente ubiqué esta resolución y lo adopto. Chicos, así que los plazos sí son importantes. Es más, no lo hagas a última hora, te va a faltar plazo, te va a faltar tiempo. Entiendo, y aquí cuando dice por días, acaba en el día. Y por eso dice la diferencia entre horas y días. No acaba en horas. Por ejemplo, los autos tienes el plazo de 3 días para interponer el recurso de apelación, la sentencia 5 días. Hoy en día se puede presentar escritos a través de casilla electrónica. Entonces, mi punto de vista es el siguiente. Si estamos 2, 3, 4, el día 4 a la medianoche tengo plazo para interponer. O bueno, 4, cuentas 3 días más. 5, 6, 7. El día 7. No sé si es que no hay sábado y domingo. No, si hay sábado y domingo no se cuenta. ¿No? Pero el día 7, hasta la medianoche, tendríamos plazo para interponer el recurso de apelación y fundamentarlo. ¿Ya? Bien, entonces los plazos sí hay que tenerlos en cuenta. La forma de, si te notifican a tu casilla electrónica, también hay que tenerlo en cuenta. Pero que eso es, bueno, ya se mencionó hace un momento, ¿no? En los autos son 3 días, ahí está el dispositivo legal. Las sentencias son 5 días. Pero aquí hay algo interesante y que nos brinda el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Y aquí yo me atreví a hacer, esto sí es no sé si decir creación heroica, ¿no? Al estilo de José Carlos Mariátegui, pero a la larga la ley está ahí, solo que no me he topado con ninguna resolución que lo haya mencionado. ¿Qué sucede si te notifican una sentencia? ¿Cuándo inicia la contabilización del plazo? Y ojo, el plazo es importante, porque es un requisito de admisibilidad. Revisen el 405.b del Código Procesal Penal. Es un requisito de admisibilidad. Si no presentas tu recurso dentro del plazo, inadmisible.
¿Ya? Bien, pero vamos aquí, vamos a ver qué nos dice la Corte Suprema. Y estoy volviendo a la misma sentencia o al mismo recurso de queja que mencioné hace un momento con la regla 234. Pero ahora vamos a leer la otra parte, que te dice, la sentencia de vista no solo debe ser leída, sino también formalmente notificada. Aquí, en este caso, lo que habían hecho ellos es decir, oye, te he leído la sentencia, pero estamos hablando de segunda instancia. Incluso se precisa el artículo 425, numeral 6, es de segunda instancia. Ya te leí. Después de la lectura, no sé tú qué haces, abogado, lo grabas, anotas rápido, no sé qué cosas haces tú. Pero tienes 3 días, ¿no? O tienes 5 días. Desde ahí te voy a contabilizar. Así razonaban, entiendo, los jueces, y aquí en alguna medida sí, razonan uno que otro magistrado. La Corte Suprema tuvo que señalar, no, 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 tienes que notificar y la ley es expresa. Bueno, ese artículo 425 dice expresamente, se lee y se notifica ese mismo día. Pero los jueces simplemente no leyeron bien o consideran de que lo que señalan ellos debe ir por encima de la ley. ¿No? La Suprema corrige esto. Pero esta es una situación vinculada a una sentencia en segunda instancia. En nuestro caso, eh, el Tribunal Constitucional, y aquí los invito también, tenemos un grupo de Telegram en Habeas Corpus, estoy revisando también Habeas Corpus, y nosotros los abogados tenemos la oportunidad de ver todo lo que ha producido el Tribunal Constitucional. No sucede esto en la Corte Suprema. En el Tribunal Constitucional peruano, te metes a la página, pones vistas de causa, y ahí ves todo lo que se produce el mes de enero de 2023, el mes de julio de 2023, todo lo que ha producido por mes. Y puedes ir retrocediendo poco a poco. Así que me topé con estas resoluciones del año 2023. En realidad son del mes de junio, pero le han puesto fecha mayo. Recién se publicitaba en internet, luego de un mes. Estas resoluciones de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, señalan lo siguiente. Señalan de que si te van a notificar una sentencia, no estamos hablando de segunda instancia, sentencia, primera instancia, no te tienen que notificar a tu casilla electrónica de forma exclusiva. Lo obligatorio es notificarse al domicilio real del sentenciado. Notificarse mediante cédula. Ese es el mensaje del Tribunal Constitucional. Repito, si estás en este grupo, en este Mindomo, le das clic y vas a poder acceder de manera más rápida a las resoluciones del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Bien, sin embargo, no debemos dejar de lado, cuando tú estás ya frente a un caso concreto, en tu audiencia, que el 396, inciso 3, existe en el Código Procesal Penal. Y es curioso porque te dice se tiene por notificado en el momento de la lectura. Punto seguido, inmediatamente, dice. Y además dice, inmediatamente debe entregarse una copia a las partes. Porque es ilógico que yo te escuche y a veces los jueces, con todo el respeto que se merecen, no pronuncian bien, ¿no? O lo hacen tan rápido, o están cansados porque a veces se lee una sentencia de horas. Y lo importante es aquí de que podamos plasmar de manera idónea, los argumentos, porque justo parte de los requisitos de admisibilidad es identificar las partes de la sentencia que estoy cuestionando. ¿Ok? Y yo diría de los autos también. Así que es importante que no basta, no debemos aceptar nosotros los abogados y fiscales, no debemos aceptar que nos lean y desde ahí se contabilicen los plazos. No, tienen que entregarte una copia. Los dispositivos legales son los que se han precisado, la jurisprudencia también. Y entonces, estamos cerrando este punto vinculado al plazo como requisito de admisibilidad. Me he animado a colocar sujetos procesales, espero que no nos perdamos mucho en este término. Se supone de que la persona que va a interponer el recurso tiene que estar interesado de forma directa. ¿Y quién no va a estar interesado si me condenan a 5 años, a 10 años, sea suspendida, sea una pena privativa de libertad efectiva o el tipo de pena que fuese? Tiene que tener un interés directo y facultado legalmente. Entiendo que este término facultado legalmente está dirigido al abogado, ¿no? Y también al fiscal, ¿no? Y también al fiscal. Porque el fiscal puede interponer un recurso de apelación a tu favor. Nunca lo he visto en mi vida.
y nunca lo viste en una resolución judicial, pero puedes interponer un recurso de apelación a tu favor si eres tú el procesado. Bien, estos dos puntos, que son requisitos de admisibilidad, los podemos ubicar aquí. Solo el juez, aquí sí me estoy atreviendo como sujeto procesal. El juez no puede impugnar, es obvio, pero también interviene. Si el fiscal pide un sobreseimiento y el juez no está, luego del debate, el juez no está de acuerdo, entonces puede elevar en consulta. Yo diría que tiene una suerte de participación para que nuevamente exista un control sobre el, el tema de fondo. Por eso lo he consignado, hay que tenerlo en cuenta. Así que si tú eres abogado de la parte procesada y piden el sobreseimiento, o tú eres el procesado, no te confíes, pues, no te confíes. Puede que el fiscal tenga muchos dotes analíticos, pero no apruebe sus dotes, no se puede usar el término de oratorio, de litigación, o de aclarar sus ideas de manera oral, de convencer a un juez. Es importante la participación también de los abogados, a pesar de que existe un pedido de sobreseimiento. Porque el juez, si no se convence por el fiscal, simplemente puede elevar en consulta. Pero eso es más como un tema de complementario. El centro, la esencia, es qué sucede con los demás sujetos procesales. Como habíamos dicho, el fiscal podía interponer recurso de apelación a favor del imputado. Eso, ahí está el dispositivo legal 404, inciso 1. Y aquí yo me animo a dar algunas pautas, quizás apelando a mi experiencia. En alguna ocasión, en alguna audiencia, escuché: señor abogado, ¿usted está interponiendo recurso de apelación? No me tocó a mí. Vi, porque en las audiencias a veces somos varios los procesados, varios los abogados, y cada uno con sus abogados, varios los procesados y cada uno con sus abogados. Y me percaté que el juez le dijo: oye, pero tú has citado el 290. Y dije: diablos, yo nada más presentaba mi escrito de personamiento y listo. Y a partir de esa fecha comencé a buscar dispositivos legales del Código de Ética, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, Código de Procedimientos Penales, todo lo que está en mi alcance. Porque los jueces simplemente, si encuentran algún argumento que no nos convence, no te dan la posibilidad de impugnar. No quiero alejarme. El requisito de admisibilidad es estar facultado legalmente, no solamente tener interés directo. Tu abogado puedes tener interés directo, pero si en tu designación de abogado no has precisado, a opinión de otros jueces, este artículo, en los procesos sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos. Incluso el Código Procesal Civil también te habla, vinculado a los escritos en todo el proceso. Artículos 74, 80. Y voy a precisar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el abogado puede interponer recurso de apelación, ¿no? Tu cliente después, más adelante, podría decir: no, me desisto, no hay problema. Pero tú estás facultado. Entonces, interés directo, facultado legalmente. El actor civil, ¿no? Aquí no se olviden de que hay personas que son víctimas en el delito, son agraviadas. Hay que distinguir esos conceptos, ¿no? Víctima, agraviado, actor civil. Delito contra el patrimonio. Yo estoy llevando $1 millón a depositar al banco de una empresa. Y yo sufro los golpes, sufro la amenaza. Soy la víctima, no hay que tenerla. Soy el objeto de la acción delictiva. Pero no soy el sujeto pasivo del delito. Que vendría a ser el agraviado. Porque es un delito contra el patrimonio. Por lo menos no de robo agravado. ¿Sí? De lesión, bueno, robo agravado. Por lo menos no de robo agravado. Porque el robo agravado está vinculado sobre todo al delito contra el patrimonio. La empresa tendría en este caso la calidad de agraviada. ¿Sí? Bien. Y dentro del tema del derecho penal, sujeto pasivo del delito y agraviado, ¿no? Esta empresa podría ser actor civil. ¿Sí? Y como actor civil, bueno, sus facultades para impugnar está ahí, está en el 104 del Código Procesal Penal. Pero ¿qué sucede si el agraviado
no quiere ser actor civil. Bien, entonces el agraviado sí puede impugnar cuando hay un sobreseimiento. ¿Qué es un sobreseimiento? El fiscal dice que se archiva el caso, el juez acepta ese pedido, sobreseimiento. En este caso concreto, el agraviado, con ese actor civil, puede impugnar esa decisión. O el fiscal le acusa y el abogado, muy diestro, logra convencer al juez que la acusación está mal hecha y que lo mejor es archivar el caso o un sobreseimiento. Puede, en este caso concreto, bueno, un sobreseimiento en la etapa intermedia, pero en el tema vinculado al proceso netamente, y hay una acusación, puede lograrse una absolución. Y ahí también en la parte agraviada puede impugnar. ¿Sí? Entonces vamos cerrando la idea. Si hay personas facultadas, el creyente, ¿no? Quizás el personaje de farándula, para no olvidarnos, sería Magali Medina, ¿no? Que tiene, imagino, muchos procesos de querella. El creyente, el que lo denuncia, este delito privado. Uno de los más famosos fue Guerrero, Pablo Guerrero, que logró que por una querella vaya una persona presa, privada de su libertad. El 109, inciso 1, regula de que puede impugnar. Y en el caso del tercero civil, ¿no? el responsable, ¿no? De pronto el dueño del carro, no atropelló, pero era el dueño del carro, tercero civilmente responsable. Tiene todos los derechos vinculados al imputado. También tiene derecho a impugnar. Y ahí el artículo 113, inciso 1. Bien, entonces ya sabemos quiénes están facultados a impugnar. De pronto son 5 los procesados, pero el más bonito, o de pronto, imagínate, tener ahí a César Nakazaki, ¿no? Es un tipo muy analítico, con mucha experiencia, y tu cliente te dice, mira Iván, discúlpame, eres me agrada cómo defiendes, pero le creo más a Nakazaki, ¿no? César Nakazaki, así que, oye, hay que adherirnos a su pedido. Y lo reviso y soy, tienes razón, hay que adherirnos a su pedido. Le digo, hay que adherirnos a su pedido. Y sí podemos. Si son 5 los procesados y uno de ellos está defendido por un superabogado, los demás pueden adherirse al pedido, pero hay que cumplir con los requisitos de procedibilidad. Entiendo el plazo, está facultado legalmente, entre otros temas. Los requisitos de procedibilidad. ¿Ok? Puede existir una adhesión. Entonces, se supone de que hay algunas resoluciones o decisiones que no tienen por qué ser impugnadas, incluso son prohibidas. ¿Te imaginas? Viene el fiscal y acusa. Estamos en etapa intermedia. Yo como abogado del procesado le digo, vamos por el sobreseimiento, señor juez. Y el juez no me hace caso. Y emite un auto de enjuiciamiento. Como abogado no debo interponer un recurso de apelación. Además, yo debo ser sancionado si hago eso. Yo nunca creí ver en mi vida ese tipo de conducta de abogados. Y sí lo he visto. Sí lo he visto. Y lo único que hacen es entorpecer. Y eso sí realmente es de mala fe. Porque la ley lo prohíbe. Así que sí, no todas las resoluciones se impugnan. Por si acaso. Bien. Hay un tema aquí, ¿no? Quizás me falta buscar más ejemplos. Hoy no tienen ustedes la oportunidad, ni yo tampoco. Espero en otras ponencias seguir mejorando este esquema, definitivamente. Pero, de pronto, si no se sabe en alguna decisión judicial qué sujeto procesal puede interponer un recurso de apelación, ante esa duda, todos tienen la oportunidad de interponer el recurso. Todos, cualquiera de ellos. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Uno de los requisitos de admisibilidad también es que la resolución debe causarle agravio, ¿no? O sea, si no te causa agravio, te imaginas que seas el procesado y te absuelvan, porque vas a impugnar, no te causa agravio. Otra de las partes que está vinculada con la resolución es que esta resolución es un trabajo monográfico de un maestro ibérico, Luis Fernando Ibérico Castañer. Esta es la resolución, imagínate, el mismo libro que tiene 260 hojas, ¿sí? Promedio. Debo identificar las partes de esta resolución. ¿En qué no estoy de acuerdo? O los puntos, punto 1, no sé. Depende de las resoluciones, cómo los ordena. Y de ahí tengo que fundamentar. Cuestionar cada parte de la resolución. Y aquí viene lo más, yo diría el corazón. El corazón para poder impugnar, para poder presentar, redactar, construir mi escrito de apelación. Voy a partir de estos artículos. 405, C.
hay que revisar esos artículos, ese dispositivo legal. Te habla de fundamentos de hecho y de derecho, hay que precisarlos. Y te dice qué pedido concreto debes realizar. Entonces, vamos a imaginarnos, no sé si ustedes recuerdan, los primeros días de introducción al derecho, en donde te dicen que las normas o las leyes tienen dos partes. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Yo le he puesto ahí causa, consecuencia. Entonces, ¿cuáles serían las causas? ¿Cuáles serían las consecuencias en las apelaciones? Son estas. Si yo identifico errores, la consecuencia es que se revoque. Si yo identifico vicios, la consecuencia es que se declare nula la sentencia y se haga otro juicio oral de pronto. ¿Ok? Bien. Este tema de términos de anular, revocar, lo puedes encontrar en el 419, inciso 1, más allá de lo que los libros lo mencionan. Así que vamos por acá. Vamos a empezar por los vicios. ¿Cuándo es un vicio? O errores improcedendos, se dice, ¿no? Esos términos no sé por qué usan los latinismos. Recuerden, la consecuencia de identificar un vicio o un error improcedendo, no sé cómo se pronuncia, es la nulidad de la decisión. ¿Cuáles son los presupuestos que tenemos que cumplir? Aquí de alguna manera estoy siguiendo este autor. Algunos te hablan de vulneración de derechos fundamentales, el núcleo central. Sí, hay algunos abogados, investigadores que te hablan de esto. Pero este autor asume una posición más bibliográfica, ¿no? Como que identifica más libros. Y nos dice, piensa en la norma adjetiva, ¿no? El Código Procesal Penal, ¿no? Piensa en la norma adjetiva. Esa es la norma adjetiva, es la que no va a ser interpretada correctamente. Aplicación indebida, interpretación errónea, inaplicación. No la aplicaste, no la quisiste aplicar. ¿Ya? Piensa en eso, piensa en la norma procesal. Y debe ser trascendente, ¿no? Y quizás aquí guarda relación con otros autores que estaba revisando, en donde tiene que ser el núcleo. Yo diría, y lo más trascendente que regula el Código Procesal Penal son las nulidades absolutas, las cuales pueden ser incluso analizadas de oficio. Puede que, imagínate que tú en tu escrito no identificas una nulidad absoluta. La sala penal o el juez que va a verlo en segunda instancia tiene la opción de pronunciarse. Es ahí el artículo 409, inciso 1. Bueno, y las nulidades absolutas, artículo 150, ¿no? Bien, entonces, en el tema de lo trascendente, importante, no puede ser tangencial, ¿no? Quizás es muy valorativo, muy antojadizo. Pero es importante esto. Recuerden, un proceso tiene muchas pautas, yo diría muchas vulneraciones puede darse antes de que se logre la sentencia. Así que, si vas a identificar un vicio, esos vicios puedes encontrarlo antes de la sentencia, en ese camino. Y también en la sentencia. ¿Está bien? Puede ser por defecto del trámite, inobservancia de la norma procesal. Yo me animaría a decir prueba prohibida. Me animaría a decir prueba prohibida. Me animaría a decir tutela judicial efectiva vulnerada. Hice pedido si nadie me contestó, por ejemplo. Eh, Nuevamente sería muy importante, o tendría mucho más valor, y espero seguir construyéndolo, ubicando resoluciones. Hay casos de la vida real, no supuestos que se me puedan ocurrir en este momento. Pero, en doctrina, este es el mensaje. En el caso de la resolución de la decisión judicial, si el fiscal pide de pronto delito de secuestro y me condenan por violación, no cabe duda de que se vulnera el principio de congruencia, ¿no? En este caso. Bien, el defecto de motivación. Hay una sentencia muy bonita, y esto nuevamente pueden darle clic y lo revisan, este es el caso de Yolanda Moja, que nos dice cuándo es trascendente o cuándo es el núcleo central de la debida motivación se vulnera. Y nos dan opciones, ¿no? Cuando hay una motivación aparente, una motivación interna del razonamiento es ausente, y etcétera.
etc. Eso le corresponde a ustedes revisarlo. El mensaje es defectos en la motivación, la resolución. Cuando la decisión es extrapetita, infrapetita, por debajo, por encima de lo que he pedido, lo que o nadie pidió y te pronunciaste y no debe hacer eso el juez, ¿no? Entonces, nuevamente, los vicios están antes de la sentencia, en todo el proceso, o en la misma sentencia. Y, entiéndase, el mensaje principal debería ser, es vulneración en realidad de garantías procesales, ¿no? Reguladas, si es posible, en la Constitución. Deben ser trascendentes estas vulneraciones, no cualquier tipo de vulneraciones. Bien. Vamos a ir ahora a explicar lo que son los errores. Mira, una cosa son vicios, estos son errores. O errores injudicando o defectos del juicio. Recuerden, si yo identifico errores, la consecuencia es que se revoque. Si me han condenado, la consecuencia es que lo absuelvo. Voy a dar un ejemplo. Bueno, la resolución, si la he podido leer, no la he mostrado ahora, pero sí me sucedió. Un arma, tenencia ilegal de armas. El dispositivo, el arma no funcionaba, pero el perito dijo, si yo le pongo una varita, sí funciona. Entonces precisamos resoluciones vinculadas a la tenencia ilegal de armas. Se le condena por esta arma. Vamos en apelación, y en apelación sostuvimos que eso no era un arma, no es un arma idónea. Nos dieron la razón, y aquí era una valoración sobre los hechos y la aplicación de la ley. Ahorita vamos a entrar a profundizar este punto. Pero no se aplicó correctamente la ley en función a los hechos. Lo que se logró fue revocar y se logró la absolución en ese extremo, en el extremo del arma. ¿Ya? Pero vamos aquí nuevamente. Vamos a identificar los efectos de juicio, conocidos también como errores injudicando o errores simplemente. Si los vicios se vinculan a la norma procesal, los errores se vinculan a la norma material, a los delitos. Y nuevamente, cuando la norma material no se aplicó, o aplicación indebida, interpretación errónea, o no se aplicó en aplicación. Hay una advertencia aquí, y esto lo he tomado de este autor, Luis Fernando Iberico Castañeda, en donde nos dice, oye, no, un momentito, tu Código Penal también tiene normas adjetivas, así que no vayas a creer que es todo el Código Penal. Su naturaleza es ser adjetivo. La prescripción, por ejemplo, se regula en la parte sustantiva, o el Código Penal. La acción privada, en delitos de honor, las medidas cautelares, en delitos ambientales. Así que, no, fíjate siempre en la esencia, ¿no? En la esencia de los dispositivos legales. Pero es saludable esa advertencia. Ahora, ¿qué sucede? Ya, bien, ya, son normas materiales. Bien, bien, ¿qué pasó? ¿Qué ahora? ¿Y qué sucede? ¿Dónde lo analizo? ¿En el proceso también? No. En el proceso no se analiza nada acá. Solo se analiza la decisión judicial. Es distinto a los vicios. En los vicios sí puedes analizar el proceso. Todo lo que pasó antes de la sentencia. Los errores solo analiza la sentencia, la decisión judicial. Pueden ser errores analizando un hecho que no existió. O el hecho lo interpreta de forma incorrecta. Este es el hecho y voy a aplicar una norma. De forma incorrecta lo interpretaron. Entonces, es importante que se analice solo hechos que sean objeto de proceso, no cualquier tipo de hecho. ¿Okay? Bien, en el caso de injuria, ¿qué sucede acá? Derecho. Tienes la norma, pero no la entiendes. No la entiendes. Entonces, ¿y qué pasó ya? No la entendí. ¿Y cuáles son los resultados de no haberlo entendido bien? Aplicaste un hecho a la que no debió aplicarse la norma. ¿Sí? Así de simple. No debiste aplicar la norma.
Y otra forma también es, se le asigna una norma a un alcance equivocado. Aquí voy a plantear un problema que está en internet. Supongo que a este mismo le voy a agregar ese enlace. En la semana estuve revisando la audiencia de un maestro en apelación, Tomás Aladino Gálvez Villegas. Fue fiscal, llegó a ser fiscal supremo, se retiró, tuvo problemas políticos al parecer, o jurídicos, no lo sé. Pero como académico nadie va a dudar su calidad. Es interesante leerlo en derecho, en parte especial, en procesal penal y sobre todo en el tema de decomiso, incautaciones. Y se debatía el tema de la incautación. Y ustedes van a recordar, van a pensar inmediatamente en este caso. ¿Recuerdan al presidente Castillo, el expresidente Castillo, Pedro Castillo, cuando ganó las elecciones se fue a Breña, yo vivo en Breña, cerca de Breña, y de pronto una persona le entregó su inmueble o parte de su inmueble para que pueda tener reuniones? Ese inmueble hoy en día tiene una medida de incautación. Entonces, parte de la tesis de Tomás Gálvez Villegas era, muy bien, y justo él tiene libros, creo que es el que ha escrito más sobre incautación, y él señala, oye, este es el inmueble, bien. Y la incautación, bueno, tiene que ver con si ha sido utilizado como instrumento del delito o algún efecto del delito, tiene que estar vinculado con el delito. El dueño de la casa está procesado por el delito de organización criminal. Entonces, la discusión es, voy a incautar este inmueble. ¿Ya? Incáutalo. Y el juzgado dice, voy a incautarlo porque está vinculado en este caso a la organización criminal. Y Tomás de Villegas cuestiona esto. Le dice, señores, discúlpeme, perdóneme. Organización criminal es un delito de peligro abstracto. Los delitos de peligro abstracto no se vinculan con los bienes. ¿Cómo vas a vincular lo máximo que podrías haber vinculado es un celular, ¿no? Que te pudiste comunicar para coordinar la organización criminal. Pero un inmueble, ¿cómo aterrizas? No, aquí se estaba discutiendo de que se habría aplicado. Los hechos existen, la casa está ahí. Las personas se organizaron en esa casa. Pero, ¿y ahora incautamos o no incautamos? ¿Por qué vamos a aplicar la incautación? Es que has aplicado mal el dispositivo legal de la incautación. La incautación es sobre los efectos, sobre los instrumentos. Y el inmueble no tiene nada que ver con esto. Entonces, se supone que aquí el hecho sí existe, pero aplicas de forma equivocada. Esa es la tesis de Tomás Gálvez Villegas. Vamos a ver qué cosa decide. Está muy, muy interesante. Espero que este punto hayan podido centrarse. No olvidemos vicios, errores. Bien, vamos a continuar con la explicación. Si yo tengo mi pedido de apelación y digo, oye Iván, yo he visto aquí argumentos para declarar la nulidad de la decisión, pero también he visto argumentos para revocar. ¿Puedo discutir los dos? Yo considero que sí. Y eso ya va a tener que tomar la decisión del juzgado, o bueno, el juez en apelación. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque si estamos ante un vicio, definitivamente se ha vulnerado desde ya el núcleo duro de un derecho fundamental procesal o una garantía procesal. Eso no hay vuelta que darle. Incluso de oficio deberían pronunciarse. Pero si veo que puede, por ejemplo, absolverse, a pesar que esté ese vicio, podrían pronunciarse los jueces sobre la solución. Tendría que priorizar, ¿no? Yo pensaría en economía procesal, ¿para qué voy a meter una nulidad por economía procesal? Voy a simplemente quedarme con la absolución, por celeridad, con la absolución, ¿ok? Pero tú no sabes qué posición va a adoptar. De pronto lo que tú consideras que es un vicio y no apuestas por revocar, por pedir que se revoque la sentencia y apuestas por el vicio, tú no sabes qué posición va a adoptar el dichos jueces. Porque la mayoría de los jueces no escriben. Sus resoluciones son difíciles de hallar. Y las audiencias, solamente los casos emblemáticos, algunos abogados suben sus audiencias para ir sabiendo cómo razonan los jueces. Ante esa falencia, considero razonable pedir las dos opciones, siempre y cuando no repitas los argumentos.
Si tu argumento es vicio y nuevamente lo quieres sostener para pedir eh, que se revoque la decisión, no lo repitas. No hagas perder el tiempo a los jueces. Bien, en el caso de la apelación de sentencias, ¿puedes agregar pruebas? Sí, sí puedes agregar pruebas. Pero aquí nuevamente hay otros requisitos de admisibilidad de las pruebas. Tienes que precisar cuál es el aporte de la prueba, definitivamente. A ver, son dos requisitos. Bueno, creo que tres requisitos. Te dicen, no pudiste conocer la prueba. Pasó todo el proceso de primera instancia y no pudiste conocer la prueba. La conociste después y la puedes presentar. ¿Ok? No te dicen los plazos. Yo diría hasta antes de que se lleve a cabo la audiencia en segunda instancia. Y estoy interpretándolo a favor siempre, ¿no? Las normas. Ahora, ¿qué sucede si tú en primera instancia propones pruebas y no te la conceden? Bueno, puedes pedir en segunda instancia nuevamente el debate de esas pruebas. Y aquí hay una advertencia. Te dice el 422, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal. Siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva. Me reservo, señores, tú me estás cuestionando, pero me reservo mis argumentos también para poder proponerlo en segunda instancia si es que no me dan la razón. Entiendo que por lo menos tendríamos que decir ese término, me reservo. Segunda opción. Y una tercera opción, te admitieron tus pruebas, pero no sé qué pasó en el juicio que nunca se practicaron. Así que esas pruebas que no se practicaron son las que se va a ver en segunda instancia. ¿Ok? Y se supone que si tú eres fiscal, ¿no? Y han dicho que es inocente, que se le absuelve, estas pruebas tienen que ser discutidas o tienen que discutir la inocencia. Y si tú eres el procesado y tu abogado y te han condenado, tu abogado tiene que proponer pruebas, o este debate de pruebas tiene que estar vinculado sobre el juicio de culpabilidad que fue realizado de forma errónea. Juicio de culpabilidad, ¿no? No sé, y aquí quizás, no sé por qué se divorcia el proceso penal o el derecho penal sustantivo y adjetivo, ¿no? Porque se supone que la teoría del delito te habla de conducta típica antijurídica y culpable. Y el proceso penal siempre te habla de juicio de culpabilidad o responsabilidad penal o culpabilidad. Pareciera que la culpabilidad que habla las normas procesales solo se referirían a uno de los requisitos de la teoría del delito. Yo espero que no se entienda de esa forma, porque el delito es todo, ¿no? Es cual puedes debatir la tipicidad también, ¿por qué no? Y como se habla de juicio de culpabilidad en la ley, tendríamos que discutir, oye, no, discúlpame, yo voy a discutir la tipicidad. Y si se te opone, bueno, vas a tener que estar preparado, ¿no? Porque yo diría, en el peor de los casos, responsabilidad penal, ¿no? Asumiendo de que tiene que analizarse todas las categorías del delito. Bien, vamos a seguir retrocediendo. Aquí es interesante. ¿Quién analiza la...? Tú presentas tu recurso de apelación, bien. Esto es quizás como un dato adicional, ¿no? Y lo analiza la admisibilidad, lo analiza el juez. ¿A quién te condenó? ¿Quién no te dio la razón? ¿O quién...? Bueno, definitivamente si tú interpones un recurso de apelación es porque no estás de acuerdo. Y esto, yo he puesto ahí dos artículos para interpretarlo de manera sistemática y teleológica. Uno, que el juez que va a analizar la admisibilidad va a ser el que emitió la resolución impugnada. Y dos, que la apelación se interpone siempre ante el juez, ¿no? Ante el juez que no te dio la razón. Simplemente estoy hasta, yo diría, redundando, solo que están regulados en dos dispositivos distintos. Curioso es que el juez de segunda instancia, o los jueces de segunda instancia, también realizan otro control para ver la admisibilidad. Y también, en este caso concreto, al inicio, antes de darse el debate de fondo, puede pronunciarse sobre la inadmisibilidad. ¿Ok? Bien, chicos, hasta este punto la admisibilidad es lo que hemos tratado de concentrar los dispositivos legales que deberíamos tomar en cuenta.
Hay otros requisitos vinculados a la procedibilidad. Bueno, que esto lo he puesto para agregarlo, para no olvidarlo. Los doctrinarios te hablan de que los medios impugnatorios, bueno, los medios impugnatorios están regulados, tienen autonomía frente a los tratados internacionales, ya está regulado, ¿no? Y ese es el 139, inciso 6 de la Constitución. Pero vamos a la procedencia. Hay, la procedencia en la sentencia, tiene que ser una sentencia, y eso está regulado en el 416, inciso 1, literal A. En el caso de autos, como que se emplea un poquito, con un poco más de detalle, ¿no? Esto es más anecdótico, ¿no? Porque a la larga tienes que conocer estos dispositivos legales. Y todo esto es lo que sucede en un proceso. No hay mucho que decir, simplemente que este es uno de los artículos. Por ejemplo, estás en prisión preventiva y quieres impugnar, tienes que tomar en cuenta que también es un requisito de procedibilidad que se trate de una resolución vinculado a medios impugnatorios. Aquí están. Estimado ponente, disculpe la interrupción, pero le quedan 3 minutos para que concluya su disertación. Ya, me hubieras escrito, o me escribiste. Ok. Bien, acá se puede resolver. Entonces, hay requisitos de admisibilidad y otros de procedencia. La consecuencia es la misma. Si no cumples los requisitos de admisibilidad, simplemente quedó frustrado tu intención de cuestionar la decisión. Bueno, en cuanto a los principios, esto ya es un poco de doctrina, lo voy a dejar ahí nada más. Supongo que para otra ocasión vamos a poder detallarlo. ¿Sí, chicos? Esto es lo que quería compartir con ustedes, este esquema y los materiales que ustedes pueden acceder para que puedan estudiarlo y estar preparados siempre antes de no sé si decir aventura, un objetivo claro, ¿no? Para poder presentar su recurso de apelación de manera idónea, que pueda prosperar. Gracias. Hola. Muchas gracias por su tan esclarecedora disertación el día de hoy. Ahora daremos paso a una pequeña ronda de preguntas a cargo de nuestros participantes, así que invito a que puedan dejar sus dudas en el chat y mientras tanto yo paso a mencionar algunas preguntas que me han compartido por interno. La primera es importante que para realizar el recurso de apelación se deben enfatizar los puntos que se cuestionan y no toda la resolución. Sí, ¿no? Sí. Bueno, los libros te dicen eso, ¿no? Algunos dicen, oye, interpongo recurso de apelación, ¿y en qué te hacen desacuerdo? Con todo. No, eso no va a prosperar, ¿no? Más aún cuando un requisito de admisibilidad, como ya lo hemos precisado, es que cojas tu resolución, lo agarras por pedazos, por decirlo así, enumeras tus argumentos. Oye, esta resolución no estoy de acuerdo con 10 argumentos. Y recuerden, las resoluciones, en muchos casos, no motivan. Bueno, no motivan si estás analizando la tipicidad, si estás analizando la culpabilidad. Hacen un listado de pruebas y dicen es responsable. O sea, no olvidemos, el derecho procesal penal no puede estar divorciado del derecho penal material. Eso es lo que sí dejaría como consejo. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿podría darse el caso de que en una sentencia exista una situación de hecho y de derecho? Sí, como había mencionado, este tema de debatir los hechos y el derecho está vinculado, es lo que más o menos voy entendiendo, a los vicios y errores. Recuerden, si yo identifico un vicio, tiene que ver con el tema procesal. Si yo te identifico un error, tiene que ver con el derecho penal material. El derecho penal material no se interpreta correctamente. La ley, el tipo penal, no lo interpretas correctamente. Bien, no hay problema. Pero también tiene que ver con que los hechos que tú estás analizando no fueron objeto del proceso, no están en la formalización de investigación preparatoria, no están en el auto de enjuiciamiento. Entonces no puedes tú, juez, pronunciarte por un hecho que no existe. ¿Sí? Y lo otro es, no puedes tú aplicar, no sé, pues un agravante, o no puedes aplicar, o debieras aplicar una reducción de pena en la tentativa, por ejemplo, tiene que reducirse la pena por debajo del mínimo legal.
homicidio de 6 a 20 años. Oye, en grado de tentativa, bien, no le puedes poner 6 años, pues tienes que ponerle por debajo del mínimo legal. Oye, tenía 22 años o 21 años cuando cometió el delito. Muy bien. Entonces, aquí hay algo facultativo. Puedes, no estás obligado. Puedes reducir un poco más la pena. ¿Sí? Pero el mensaje es, sí se puede discutir cuestiones de hecho y de derecho. ¿Cómo interpretamos ese dispositivo legal que te dice esto? Yo he asumido la posición en que un escrito de apelación tiene vicios que tienen que ver con vulneración de garantías fundamentales, que tiene como consecuencia la nulidad. Y tiene otra opción, que son los errores. Errores cuando analizan los hechos. Errores cuando se analiza, en este caso concreto, la aplicación de la ley penal material. Si no la aplicaron correctamente o aplicaron una que no existe, o la aplicaron de manera excesiva, entonces puedo cuestionar. Ahora, ¿cómo le entiendes? Derecho, ¿no? Ah, derecho, es la aplicación en realidad del derecho. Los hechos, estás pensando en realidad en el objeto del proceso. ¿Sí? Okay. Le agradecemos nuevamente por la tan esclarecedora disertación y por haber dilucidado los cuestionamientos de nuestros participantes. A continuación, le invitamos a que nos brinden unas palabras finales al fin de dar por culminada la disertación. Dado que estamos en el tema de apelación, vamos a encontrar muchos puntos de vista. Muchos. Vas a tener que tomar una posición, una decisión. Lo que recomiendo es, si estás, por ejemplo, viendo el delito de extorsión y no has leído ningún material de extorsión, hazlo. Es tu momento. Es tu momento, refresca memoria. Revisa material de derecho penal sustantivo y adjetivo. Revisa. Si tienes unas dudas, oye, esta es prueba prohibida, revisa tu doctrina, tu jurisprudencia y qué duda cabe la ley. Luego de ello, vas a entrar con más confianza a redactar tu escrito, tu recurso de apelación. Sé lo más puntual, dosifica. No pongas toda la resolución. A veces, acuerdo plenario 2-2005 y quieren pegar todo el acuerdo plenario. No hay que hacer eso. Simplemente ser lo más puntual posible. Bien, chicos, yo les agradezco infinitamente la oportunidad de que me han brindado a ustedes y a las personas que me han soportado, me han tolerado en mi intento de explicación de este tema, de esta institución, que entiendo que es muy importante para todos los abogados. Y bueno, gracias y que tengan un buen día. Gracias por sus palabras, estimado ponente. Invitamos a que pueda acompañarnos en un próximo evento académico organizado por AMACHAC. Siempre es un gusto y un honor contar con su presencia. De igual manera, agradecemos a cada uno de nuestros participantes e invitamos a que todos puedan encender sus cámaras para realizar la respectiva foto conmemorativa, como es costumbre en AMACHAC Escuela Jurídica. Bien, esperaremos unos segundos a que todos puedan encender sus cámaras. Listo. La foto va a ser tomada en 3, 2, 1. Una foto más de respaldo, por favor, en 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias, estimado ponente. Lo invitamos a que próximamente nos pueda acompañar en un próximo evento académico y también a nuestros participantes que nos acompañaron.